pues hoy no me he podido escapar. Todos los días viniendo a la iglesia y siempre me está escondiendo, pero hoy el tío Quique me ha dicho predica. A tus órdenes. Sin ninguna duda creo que la presencia del Señor está en nuestro medio. Mire, yo tengo, se lo decía Hermomo, tenía una lucha porque tenía dos mensajes en mi mente y en mi corazón, y cuando eso pasa, pues yo me he descartado por un mensaje que creo que es lo que el Señor quiere. Muy bien. Amén. Y espero en esta tarde pues que la palabra nos haga bien. Porque creo que cuando la palabra aparece, se restauran vidas. Cuando la palabra aparece, hay cambios, se recobra ánimo, se recobra fuerza. Miren, no lo iba a decir, el otro día me senté ahí atrás y estaba el tío Quique predicando. Y a veces, pues, la vida te golpea, te encuentras en situaciones difíciles. Y yo recuerdo que el tío Quique decía que un cristiano no tiene que dar pena y que un cristiano no se puede humillar o arrodillar ante el problema. Y rápidamente, tío Quique, me vino un personaje de la palabra. Aquel hombre que mató a 400 profetas. Aquel hombre que con una oración hizo que lloviera. Un hombre que ha experimentado mucha gloria. Amén. Pero ahora, por medio del mensaje de una mujer llamada Jezabel, dice la Biblia que este hombre, literalmente, no por temor a ella, sino porque mentalmente no había entrado en una depresión, de desánimo. Y dice la Biblia, y se tiró debajo del enebro, deseando la muerte. Pero dice la Biblia, y vino un ángel, y le dijo, come y bebe, porque largo camino te resta. Tío Quique, cuando dijo usted esas palabras, hubo algo en mí, hubo algo en mí que se produjo ánimo, fuerza, ganas de seguirlo, lo confieso. Estaba por los suelos diciendo hasta aquí, no puedo más, pero hay, pide un poquito de agua, un poquito de paz, fue suficiente para recobrar fuerte de ánimo. Quiera Dios hoy, que hoy la palabra de Dios venga golpeando nuestras mentes, venga golpeando nuestras conciencias, venga volviéndola en sí y volvamos al camino en el cual Dios nos quiere. Ese es mi deseo. Deseo que Dios les hable. Mire, he decidido predicar un mensaje que Miguelito, usted me lo escuchó cuando le visité en Barón de Vive. Yo quería predicar un mensaje de ánimo de Job, pero no. Es un mensaje que quizá no van a haber muchos amenes, pero sinceramente creo que es el pan de cada día. El pecado. Muy bien. Creo que si no predicamos del pecado y recordamos que pecar nos lleva al infierno y ofendemos a Dios, creo que es mejor que no prediquemos. Y yo, como me siento en mi casa, pues yo me voy a sentir libre para predicarle este mensaje. Ustedes me lo van a recibir. Amén. Amén. Miren, Gracias por tu palabra. la palabra del Señor se encuentra en Romanos, capítulo 6, versículos 15 y 16. Dice así la palabra. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel quien obedecéis? Sea de pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. Amén a la palabra del Señor. Amén. Miren, en estos tiempos, los tiempos del apóstol Pablo, habían ciertos creyentes que pensaban que por estar bajo la gracia y no vivir bajo la ley, ellos
no consideraban quizá de tomar esta decisión de resistir al pecado y de renovar constantemente su decisión de cuidarse para no pecar. Pero el apóstol Pablo, viendo esta actitud, le tiene que decir el apóstol Pablo les aconseja y les responde que tienen que reafirmarse y de renovar constantemente su decisión de resistir al pecado para poder seguir a Cristo. Miren, el apóstol les amonesta, les corrige a estos creyentes que creen que pueden pecar con seguridad por estar bajo la gracia. Lo que Pablo le quería hacer entender a estos creyentes era algo muy importante. Es que todo aquel que practica el pecado, todo aquel que hace pecado, puede venir a convertirse sin ninguna duda en esclavo del pecado. Pero miren, no solamente lo enseña el apóstol, sino que nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan también lo dice. Dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre o la mujer que peca continuamente, sin un arrepentimiento verdadero, viene a convertirse en esclavo del pecado. Pero es que el Señor nos sigue aconsejando y dice el Señor, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por lo tanto, el hombre o la mujer que peca continuamente sin un arrepentimiento verdadero, no solamente viene a convertirse en esclavo del pecado, sino que dice la Biblia que su dueño y su señor es Satanás. Por lo cual, el resultado es el siguiente. Dice la palabra del Señor en Romano, que la paga del pecado es muerte. Pero la palabra nos sigue enseñando y respondiendo. Dice la palabra en Tesalonicenses, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluido de su presencia, del Señor, de su gloria y de su poder. Este es el resultado del pecado. El pecado lo que hace es convertirte en esclavo, que tu dueño sea Satanás, y luego te hace estar excluido de su presencia, de su gloria, de su poder. Y luego esto produce algo. Produce la muerte espiritual, la separación espiritual de Dios. Dice la palabra, no temáis a los que matan el cuerpo, más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por lo tanto, como Jesús nos quiere dar una enseñanza de una realidad bíblica y de una realidad de lo que puede pasar a aquellas personas que practican el pecado. Por lo tanto, lo que Jesús nos quiere enseñar, que aquellos que se deleitan en el pecado y viven en el pecado y practican el pecado, tienen un fin. El fin no es solamente ser esclavo, el fin no es solamente que tu dueño sea Satanás, el fin no es solamente la separación de Dios, que es lo más doloroso que puede tener el ser humano, sino que luego tu fin es el infierno, el crujir de dientes, el chorro eterno y la llama, dice la Biblia, que nunca se apaga. Ese es el resultado del pecado. Pero miren, ¿qué es el pecado? Dice la palabra en Juan, dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Miren, el quebrantamiento de la ley es el pecado, lo cual, como hemos dicho antes, esto va a producir la separación de nosotros con Dios. Miren, que yo cometa pecado, estoy infringiendo la ley, estoy infringiendo los mandamientos, lo cual esto me va a llevar a estar separado de Dios. Pero miren, no es algo que diga yo, sino es algo que la palabra nos enseña cuando infringimos la ley. Dice Isaías, dice, pero por vuestras iniquidades ha habido división, dice, entre vosotros y Dios. Dice, y ha hecho ocultar su rostro de vosotros. Miren, aquí podemos ver el texto
la expresión denota el desagrado de Dios. Pero miren, darse cuenta de un detalle. Isaías no dice: vuestro pecado ha hecho división de Dios y vosotros, sino de vosotros y de Dios. Por lo tanto, la barrera no está por parte de Dios, sino por parte de nosotros, que cuando pecamos, cuando infringimos los mandamientos, cuando infringimos la ley, automáticamente se levanta una barrera que impide que Dios esté con nosotros. No porque Dios no quiera, sino por causa de nuestro pecado, porque Él es un Dios santo que no puede compartir espacio, iglesia del Señor, con el pecado. Porque Él no comparte espacio con aquellos que practican y se deleitan en el pecado. Porque este es el resultado del pecado, es la separación de Dios con el hombre. Lo podemos ver en David. David, después de que ha pecado, ustedes saben, ese pecado tan feo que ha hecho David, dice la Biblia que ha empezado a gritar David y a decir: devuélveme el gozo de la salvación. Hermano, David tenía que gritar porque quería recuperar el gozo que sentía antes de cometer el pecado. Es decir, David sentía la ausencia de Dios por causa de su desobediencia, por causa de su pecado. Pero miren, si nos vamos a Sansón le pasa lo mismo. Un hombre que es capaz de despedazar a un león con sus propias manos, ahora se ha puesto a jugar con el pecado. Y dice la Biblia que el espíritu se fue de él y no se dio cuenta. Pero miren, con Saúl ocurrió exactamente lo mismo, por no hacer caso a la palabra, a lo que Dios le mandó. Dice la Biblia que Dios lo desechó. Hoy tengo un mensaje que darte en esta tarde. No sé los síntomas que hoy tienes. No sé si hace tiempo que sientes la ausencia de Dios en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio. No sé si hace tiempo que no contemplas su gloria. No sé si hace tiempo que no sientes sus abrazos. Pero hoy vengo a darte un mensaje y vengo a decirte que esos son síntomas de ir en contra de la ley. Esos son síntomas de ir en contra de la palabra. Hoy vengo a animarte, iglesia de Plaza España. Vengo a despertarte la conciencia por si hubiera alguien. Y vengo a decirte, hoy es día que te hagas una radiografía para ver cuál es el problema que te ausenta de Dios, para ver cuál es el mal que te impide experimentar su gloria, que te impide ver su poder. Iglesia de Plaza España, hoy está Dios aquí para que vuelvas en sí. Estoy reventado. Miren, ya que hemos hablado del pecado, tenemos que saber de dónde sale, dónde se origina el pecado. Según la Biblia, antes de que Dios creara al hombre, había un ángel llamado Lucifer, el cual hizo una mala rebelión, un intento de locura. Quiso compararse al mismo Señor. Quiso destronar al mismo Dios. Dice la Biblia en Isaías: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, te echa contra el rey Tiro. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De todas piedras preciosas era tu vestidura, de coralina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de ónice, de cabuco, de oro, de esmeralda. Dice la Biblia que el día de su creación Dios hizo música por él. Hizo música Dios por este ángel llamado Lucifer. Hermanos, dice la Biblia que el día de su creación, fue música para que él oyera esa música. Pero miren, dice la Biblia, dice: tú querubín gran protector, yo te puse aquí en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaban. Dice la Biblia que fue perfecto en todos sus caminos. Pero dice la Biblia:
hasta que se halló en ti maldad. Según la Biblia fue una creación perfecta. Se tocó música el día de su creación. Según la Biblia hemos dicho que tenía una vestidura llena de piedras preciosas, seguramente de un coste bastante alto, pero dice la Biblia, hasta que se halló en ti maldad. Y dice Isaías, ¿cómo caíste del cielo? Oh, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tu debilidad a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a lo alto de las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio y me sentaré a los lados del norte, sobre las nubes, de las nubes subiré. Dice, y seré semejante al Altísimo. Ya no le tiene que decir Dios viendo esto, mas tú serás derribado hasta el Seol. Podemos ver el intento de locura de este ángel llamado Lucifer, que es, hermano mío, Satanás. Quiso compararse con el mismo Dios. Entonces Dios, viendo su desobediencia, viendo su pecado, viendo su forma, le tuvo que decir, mas tú serás derribado hasta el Seol. Es decir, Dios lo desterró de su presencia, Dios lo desterró de su compañía, Dios lo desterró de su vera, porque este es el resultado del pecado. Pero miren, Satanás fue quien introdujo el pecado en el universo. ¿Pero quién es? El que lo introdujo en el hombre. ¿Lo vemos con la palabra? No me conformo. ¿Lo quieren ver con la palabra? Miren, dice la Biblia que ha creado Dios al hombre. Ha creado toda su creación. El cielo, el sol, la luna, las estrellas, los mares, los océanos. Ha hecho expansión en ellos. Ha creado toda la vegetación. Ha creado animales. Ya le ha dicho Dios que iba a hacer al hombre a su imagen y su semejanza. Ahora Dios, después de que lo ha creado, le ha dicho, mira Adán, todo lo que hay es tuyo, cuídamelo, cuídamelo. Lo primero que tengo que decir es que el hombre había sido creado como una mente inocente. Es decir, el hombre no tenía malos pensamientos y no tenía malos sentimientos y no tenía malas ideas como hoy en el presente tenemos. Segundo, el hombre no tenía la muerte física, ni la muerte espiritual, ni la muerte eterna. Ya le dice Dios al hombre, Adán, de todo árbol puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien lo tienes prohibido. Voy rápido y no tardo. Le ha creado a la mujer como ayuda idónea y le ha dicho Adán, a Eva, Dios a Eva, Eva, igual que Adán, de todo árbol puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal lo tienes prohibido. Ahora ha aparecido por aquí, según la Biblia, el animal más astuto de todo el campo, la serpiente. Ahora la serpiente ha tenido una conversación con la mujer y le dice, con que Dios ha dicho que no comáis. Ya la mujer le responde, no, Dios no deja comer de todos los árboles, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no, porque el día que comiéramos de él moriremos. Y la serpiente le responde, medio verdad, medio mentira. Dice, no que vayáis a morir, sino sabe Dios que el día que comiereis serán abiertos vuestros ojos. Miren, ha cogido a la mujer, ha comido ella, le ha dado a su marido. Y dice la Biblia que se han abierto sus ojos. Y con mucho respeto se han visto desnudos y se han avergonzado. Ahora, por causa de desobedecer los mandamientos y la ley de Dios que Dios había establecido, dice la Biblia, o nos enseña la palabra, que ha heredado el estado de inocencia. Es decir, el hombre ahora tiene maldad, el hombre ahora tiene malos sentimientos, el hombre ahora maquina cosas malas en su mente. Pero no solamente esto, sino que el hombre ha heredado la muerte física. Es decir, el hombre va a envejecer y va a morir. El hombre ha heredado la muerte espiritual y sobre todas las cosas ha heredado la muerte eterna, es decir, la
separación eterna con el Dios eterno. Eso es lo que ha provocado el pecado. Y me dirá, Fernando, ¿yo qué tengo que ver? Si no, cuando ocurrió todo esto yo no había nacido. A mí no me cuente esta historia que no me interesa. Pero dice el hermano, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que somos participantes y herederos de ese pecado, herederos de esa desobediencia. Pero mire, ahora no es que lo diga la Biblia. No es que lo diga la Biblia, es algo que no puedo imaginar que ha podido ocurrir como. Ahora Satanás ve la escena. Satanás, tío Kiki, se fueron de las manos. Y se van a dar. Va a ser desterrado. Ahora Dan lo van a chingar. Ya verás tú. Ya verás tú, Satanás, frotándose las manos disfrutando. Pero para sorpresa de él, hay una voz tronante que sale del cielo y empieza a gritar: ¡Alá! ¡Alá! ¿Dónde estás? Ahora Satanás dice: no puede ser. Ahora empieza a recordar y empieza a decir: cuando yo pequé en contra de él, cuando yo le desobedecí, por mí lo preguntó, por mí no quiso saber nada, pero por él pregunta y sale también la voz tronante: ¡Alá! ¡Alá! ¿Dónde estás? Hoy tengo un mensaje que darte. No sé si fuiste desterrado de la presencia de Dios por causa de tu pecado, por causa de tu desobediencia. No lo sé, pero hoy escucha palabra. Hoy Dios ve un grito y te dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te engañe más Satanás con sus mentiras y con sus engaños, para que no haya oportunidad. Es para él, para que no haya revisión. Es para él, pero para usted y para mí, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nosotros. Dice la Biblia que le injuriaron, que le tiraron de su mano a poco, que le golpearon, que le maldijeron, que le dijeron demonios. Dice Isaías que sus espaldas eran como surcos. Le golpearon, dice Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fuimos despreciados y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice más herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, es decir, el castigo que merecíamos por ser desobedientes, fue sobre él, y por su llaga todos nosotros fuimos curados. Iglesia de Plaza España, esto es lo que hizo Cristo por los pecadores. Esto es lo que sufrió Cristo por los pecadores. Él es el Dios que deja las 99 y se va a buscar a la oveja perdida. Él es el Dios que viene a buscar a los enfermos y no a los sanos. Él es el Dios que escoge el nombre de drogadicto, lo convierte en un predicador. Él es el Dios que perdona. Él es el Dios que restaura. Quizá hoy es tu día. Quizá eres esa oveja perdida que se apartó del redil porque el enemigo te engañó. Pero hoy escucha palabra de Dios. Hoy Dios te pregunta: ¿dónde estás? Vuelve al redil. Vuelve al redil. Creo esta palabra. Creo que hoy Dios abre los cielos ofreciendo oportunidad de nuevo a alguna persona que se manchó con el pecado. Lo siento en la palabra. Si se quieren enfadar, se enfadan con la palabra, se enfadan con Dios, pero ni se enfadan con Dios estarán pecando. Quizá hoy es el día que es donde Dios tiene su mano y te saca del barro donde estás
Dios aquí. Podemos apagar la luz en 30 segundos. Gloria a tu nombre, Padre. Santo Dios. Quiero dedicarle la palabra. Cierra tus ojos ahora. Puedes examinar tu vida. Examina tu vida, por favor. Medita en la palabra. Abre tu corazón en esta hora. Mírate por dentro. ¿Cómo estamos viviendo? Yo me incluyo el primero. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos practicando? ¿Qué estamos haciendo? Viene Dios preguntando por ti. Viene Dios preguntando por ti. Pide socorro al cielo. Así como David gritó. Quizá hoy es el día donde vuelvas a recuperar los sentimientos como cristianos. Pero haya como David. Dile, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Ay, si hoy cambiara tu vida. Ay, si hoy le dara las espaldas al pecado. Ay, si hoy de una vez por todas tomáramos la decisión de salirle de verdad y de no jugar al evangelio, de no jugar al cristianismo, de vivir un evangelio verdadero en casa. Quizá hoy es el día. Vamos a adorar a Dios, por favor. Levanta tu mano al cielo. Adórale a Él.